Muy buenas tardes, hoy es jueves 27 de febrero de 2025 y vamos con dos noticias de última hora relacionadas con el caso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Vamos a empezar con semana.com y una nota que dice: Álvaro Uribe Vélez pide investigar al senador Iván Cepeda por hacerle señas y soplarle las respuestas a Deyanira Gómez. Y por favor, quédense hasta el final porque vamos a tener la declaración completa del expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre comentarios de la declaración del senador Cepeda del día 25 de febrero. Esto es MG Noticias. Vamos a empezar con semana.com. Álvaro Uribe Vélez pide investigar al senador Iván Cepeda por hacerle señas y soplarle las respuestas a Deyanira Gómez. Para el exmandatario, las cámaras registraron claramente el momento en el que el congresista le hace señas a la testigo. Las señas con los dedos que le hizo el senador Iván Cepeda a Deyanira Gómez y que quedaron registradas en video son la piedra angular de la solicitud que presentó este jueves 27 de febrero el expresidente Álvaro Uribe Vélez para que se investigue penalmente al congresista del pacto histórico. Dice Deyanira. El exmandatario aseveró que todas las personas que vieron la audiencia celebrada el pasado miércoles notaron la forma en que Cepeda le hacía señas a la testigo. Esto justo en el momento en el que la Fiscalía General le preguntaba a Deyanira Gómez sobre las reuniones que había sostenido con el congresista y en las cuales le puso de presente la situación de seguridad y amenazas. En el caso de su entonces esposo, el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, que se encontraba privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá. Durante el testimonio de la médica Deyanira Gómez, cuando le preguntaron por el número de reuniones con el senador Cepeda, personas que seguían la transmisión observaron y captaron la señal numérica que con sus dedos hacía el senador Cepeda para ayudar a la señora Deyanira y a su abogado, recordó el expresidente. Esto reseñando al abogado Miguel Ángel de Río, quien se encontraba en la sala de audiencias del cuarto piso del complejo judicial de Palo Quemado, sentado muy cerca del senador Iván Cepeda. En medio del interrogatorio, reseñó Uribe, quedó en evidencia la cercanía entre el senador Iván Cepeda y el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve con Deyanira Gómez. Asimismo, la forma en que era contactado de manera constante para consultarlo sobre diferentes temas. Deyanira Gómez manifestó que por sugerencia de su esposo, ella contactó al senador Cepeda para ponerle presente el riesgo y el temor que tenía Juan Guillermo Monsalve de ser envenenado en la comida que le daban en el plantel, así como de ser víctima de un atentado. Por lo menos se habrían realizado 3 encuentros en los cuales Cepeda le recomendó buscar al comité de presos políticos para buscar asesoría y aumentar la protección de Monsalve, quien pedía que se le permitiera cocinar sus alimentos. Igualmente, según confesó Deyanira Gómez bajo gravedad de juramento, el senador le indicó que iba a realizar todas las gestiones necesarias para evitar el traslado de Monsalve a la cárcel de la Tramacua, ubicada en Valledupar. Deyanira Gómez relató que fue incluso Monsalve en el que le entregó el número personal del congresista y enlistó para que hablara con él, pues era una figura pública que defendía los derechos humanos. Ha quedado clara la amistad del senador Cepeda con Juan Guillermo Monsalve y la señora Deyanira, con quien tuvo varias reuniones y la ayudó en las gestiones carcelarias y en la salida del país, indicó el expresidente. Por todo esto, el expresidente pidió que se investigue al senador Iván Cepeda, pues con su actitud intentó afectar la libre declaración de la testigo, señalándole las respuestas. Todo esto, según dice, pese a las advertencias que le hizo a la jueza 44 de conocimiento de Bogotá. Este acto del senador Cepeda debe ser investigado porque tiene toda la forma de trampa que podría constituir un engaño a la justicia y tipificar el delito de fraude procesal, explicó el expresidente. Bueno, por favor dejen sus comentarios y vamos a terminar con el video completo. Dura 15 minutos
de los comentarios sobre la declaración del senador Cepeda el día del 25 de febrero, de la cuenta de Álvaro Uribe Vélez, @Álvaro Uribe Vélez. Estos son unos comentarios sobre el testimonio del senador Cepeda ayer en el juicio contra mí ante la señora juez. El senador Cepeda mintió o se equivocó sobre la hacienda Guacharacas. Dijo que el ELN la destruyó en el año 1994. Fue en 1996. La fecha es muy importante porque el motivo criminal fue vengarse del gobernador y yo empecé ese cargo apenas en 1995. El trabajador que quedó a cuidado de la finca, el hombre Tobías, fue asesinado por milicianos de la guerrilla en 1996, no en 1994, como dijo el senador Cepeda. Óscar Monsalve, padre, es el padre de Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella. Óscar Monsalve trabajó en la finca como capataz de campo hasta finales de 1994. Se retiró antes de la destrucción guerrillera, eso es bien importante. Regresó como administrador después de la destrucción guerrillera, pero ya había otros empleadores. Mi familia había sido desterrada de allá. El senador Cepeda dijo que Monsalve el testigo, fue a Medellín a reunirse con mi hermano Santiago, quien le pidió regresar a la empresa. No es cierto, esa reunión no se dio, tampoco esa petición. El senador Cepeda afirma que se contactó con los presos Juan Guillermo Monsalve, Alberto Guerrero Pipintá, con otros reclusos como los de Cómbita, a través de Piedad Córdoba y de Mercedes Arroyave. Piedad Córdoba está fallecida. Tuvo una contradicción con el senador Cepeda en sus declaraciones ante la Corte. Mercedes Arroyave está desaparecida. Nunca acudió ni respondió a los llamados de la Corte ni a los de la Fiscalía. Pero falta un elemento. El senador Cepeda ha guardado silencio sobre la hipótesis de que el abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón lo hubiera contactado con Pipintá. A lo largo de este proceso, hay declaraciones en ese sentido que se refuerzan porque el abogado Sánchez Cañón fue defensor de los paramilitares del grupo Cacique Pipintá. Mi caso es opuesto. En todos los episodios, salvo uno, se conocen las personas que me informaron sobre el peregrinaje del senador Cepeda por las cárceles para afectarme, así como las acciones de otros en la misma dirección. Siempre he repetido esto desde el fondo de mi alma a mis compatriotas. Yo nunca tomé la iniciativa de ir a buscar testigos. Lo que hice fue pedir verificaciones sobre los informes que me llegaban de esas gestiones del senador Cepeda para afectar mi reputación. Todos quienes me informaron son conocidos y han declarado en cada uno de los episodios. Solo hay un caso distinto, el de Harlington Mosquera. Él me abordó directamente en el municipio de Pacho, Cundinamarca. Sin embargo, la información se registró de inmediato. Además, existe la llamada que fue interceptada ilegalmente, en la cual yo informaba sobre este hecho. El senador Cepeda, entre dudas y nervios, dice que es amigo de las organizaciones de derechos humanos, de esa ONG, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Afirma que ha hecho aportes a organismos de derechos humanos. Negó haberle aportado a este Comité de Solidaridad de Presos Políticos. El senador Cepeda pudo faltar a la verdad porque en publicaciones de aportantes a ese comité aparece el senador Cepeda con las siguientes contribuciones. Nosotros además esto está escrito, vamos a publicar el escrito.
En el año 2017 le dio a ese comité, según las publicaciones que han aparecido sobre aportantes de ese comité, 14.771.059.90. En el 2018, un aporte de 25.953.222.20. Después, 19.546.436.53. Además, ese organismo, ese comité de solidaridad con los presos políticos, era presidido por Franklin Castañeda, amigo y compañero de luchas, como lo reconoce el senador Cepeda. Pero además, esa entidad, esa ONG, hizo un aporte de alrededor de 12 millones de pesos a la familia de Monsalve. Han dicho que era un aporte porque la familia quería salir del país, lo que no ocurrió. El senador Cepeda afirma que Juan Guillermo Monsalve pidió el apoyo para la familia y que se le informó que estaba tramitado, aceptado. Entonces estamos en presencia de que el único que puede dar apoyos humanitarios que no sean sobornos es el senador Cepeda. Al doctor Diego Cadena le han probado un aporte de 9 millones de pesos a Carlos Enrique Vélez. El doctor Cadena afirma que lo hizo por razones humanitarias y la cuantía así lo sugiere. También hizo un aporte de alrededor de 700.000 pesos a una señora Diana para que ella pudiera hacer unos recorridos. En ambos casos, nunca me informó previamente. Por eso insistí mucho en el testimonio de Hernán Cadavid, porque mientras el doctor Cadena ha aceptado que entregó ese dinero por razones humanitarias en un caso y nunca me informó sino después y que yo lo reproché, eso no tuvo credibilidad, puesto que me acusaron. Por eso es tan importante el testimonio de Hernán Cadavid en este caso. Son claros los beneficios que el senador Cepeda le dio a Monsalve. Además del dinero, está demostrado que el senador Cepeda evitó que Monsalve fuera trasladado a la cárcel de Valledupar. Está demostrado que el senador Cepeda hizo gestiones para mejorar la situación carcelaria de Monsalve. Pues bien, en este proceso aparece algo pequeño, como que el senador Cepeda ayudó a Monsalve a tener una nevera. En mi caso, hubiera sido gravísimo siquiera haber gestionado para un preso la adquisición de una nevera de Icopor. El senador Cepeda dice que envió toda la corte, pero no es así. En la misma declaración, él reconoce que no grabó a todos los testigos. Si bien lo entendí, solo habría grabado a Monsalve y a Alberto Guerrero, conocido como Pipintá. Dijo que a los otros no los grabó porque ellos no lo pidieron. Entonces, ¿qué fue lo que realmente mandó a la corte? No envió todo, sino selectivamente lo de algunos. Los audios escuchados que habrían sido enviados por el senador Cepeda a la corte son unidireccionales, incompletos. En las comunicaciones que se oyeron ayer, en esa audiencia en la cual ante la juez el senador Cepeda era testigo pedido por la fiscalía, en esas comunicaciones entre Monsalve y Caliche, el amigo de Neiva de Monsalve, se oye, podríamos decir, todo lo que Caliche decía de Neiva y poco de las respuestas de Monsalve. Comunicaciones unidireccionales, las que oímos ayer, que supuestamente, como informaron, son las enviadas a la corte. Y en las comunicaciones entre el testigo estrella y el senador Cepeda, se oye todo lo que el testigo Monsalve enviaba, pero no se oyen las respuestas del senador Cepeda. Eso es un engaño a la justicia. Y al senador Cepeda le creen todo. Y dijo que no verificaba antes de enviar a la corte. Por contraste, todo lo que yo recogí, lo que recogió el doctor Cadena, todo lo que apareció en este proceso, todo fue enviado a la corte
en su texto original, en las cartas originales, en la letra original, en los manuscritos originales, en los videos. Envié todo, de verdad todo. Nada se editó. Se aclaraba que se enviaba para que la Corte investigara, porque era la institución competente. Sin embargo, estoy acusado de haber engañado a la Corte. Hay que decir la verdad y la verdad completa. El senador Cepeda aceptó que cuando iba a reunirse con Alberto Guerrero Pipintá del grupo Cacique Pipintá en la cárcel, ya tenía información de que Pipintá iba a hablar en contra de mi hermano y de mí. Esto demuestra algo muy claro. Es una de las tantas pruebas de que el senador Cepeda utilizaba los derechos humanos simplemente como un medio para buscar en las cárceles cómo afectar a mi hermano y a mí. El senador Cepeda dice que Monsalve y Alberto Guerrero Pipintá se interesaron en él porque, a través de la prensa, conocieron su trabajo. Y esta versión se la creyeron. En cambio, miren lo que ocurre conmigo. Caliche, el de Neiva, ha dicho que él se enteró de todo por la agitación de la prensa. Sin embargo, en mi caso, eso no se ha aceptado, lo rechazan. Lo mismo ocurre con el llamado público que hice en redes sociales. Un llamado para que todas las personas que conocieran del peregrinaje del senador Cepeda por las cárceles me informaran y que también se informara sobre cualquier hecho ilegal cometido por mí. Y la injusticia es enorme. Un fiscal nombrado por el doctor Eduardo Montealegre, quien además lo promovió, me acusó de haber sobornado a una exfiscal para que desacreditara o hablara en contra del doctor Montealegre. Pues bien, ese fiscal no fue trasladada de cárcel por mí, fue trasladada por una tutela. Y existen pruebas claras de que yo no intervine en ese traslado. Como jamás he llamado al INPEC para solicitar el traslado de alguien, menos en esa tarea de oposición que yo le hacía al gobierno Santos. Y a esto hay que agregar lo siguiente. Para acusarme, en este episodio no tuvieron en cuenta las pruebas, no consideraron las declaraciones de los funcionarios del INPEC. El senador Cepeda exagera al defender a Monsalve. Presenta lo ocurrido en la cárcel como atentados contra Monsalve. Desconoce la alta posibilidad de que Monsalve haya participado en riñas. Justamente el día en que el senador Cepeda y Mercedes Arroyave visitaron a los internos de Cómbita, donde estaba Monsalve, ocurrió algo curioso. Ese mismo día hubo riñas en la cárcel de Cómbita. El propio senador Cepeda lo reconoce. Es importante analizar al Monsalve de las riñas y no presentar a Monsalve como víctima de atentados que siempre dejan el manto de duda de que sucedieron por mí. Queda claro que el senador Cepeda participó con sus amigos del Comité de Solidaridad con los presos políticos en la salida del país de la médica de Yanira. En mi caso, eso sería soborno a un testigo. Si el senador Cepeda no conocía a Carlos Enrique Vélez, ¿por qué este testigo dijo en la corte en proceso diferente, diciembre de 2016, que el senador Cepeda le había hecho ofrecimientos para declarar contra los Uribes? El senador Cepeda dice que no pidió la reunión con Juan Carlos Sierra el Tuzo. Sin embargo, evadió responder si le preguntó por mis relaciones con los paramilitares. Se sabe que esto fue el mayor interés de la visita. La audiencia de ayer dejó en claro que el interés del senador Cepeda no eran las condiciones carcelarias de los presos, sino contactar a paramilitares para que me acusaran. Que el senador Cepeda buscaba a exparamilitares, supuestos o reales, que hicieran referencia a mí. El senador Cepeda ha buscado ocultar el interés de afectarme en la careta de los derechos humanos.
Una nota final sobre un episodio ocurrido hoy en la declaración de la médica Yanira Gómez, que mañana haremos unos comentarios sobre esa audiencia de hoy. Pero pongo esta nota. Hoy, durante el testimonio de la médica Yanira Gómez, cuando le preguntaron por el número de reuniones con el senador Cepeda, personas que seguían la transmisión observaron y captaron la señal numérica que con sus dedos hacía el senador Cepeda para ayudar a la señora de Yanira y o a su abogado. Este acto del senador Cepeda debe ser investigado, porque tiene toda la forma de trampa que podría constituir un engaño a la justicia y tipificar el delito de fraude procesal. A medida que se vayan practicando las pruebas, iremos haciendo unos comunicados con la mayor objetividad sobre algunos de los temas relevantes. Muchas gracias y buenas noches. Estos son unos Bueno, comentarios. por favor, dejen sus comentarios acerca de esta última noticia sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez. No olviden, esto es MG Noticias. Por favor, suscríbete a MG Noticias si no te has suscrito. Activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Comparte con amigos y familiares. Sus colaboraciones son muy importantes para seguir con nuestro proyecto, así que si quieres ayudarnos, lo puedes hacer por medio de un super thanks. Dale like si te gustó el contenido de este video. Muchas gracias.